Hay cifras que simplemente te obligan a parar y a replantearte todo. Y la de hoy es una de ellas. Desde luego. Unos investigadores estiman que alrededor de 400 millones de personas en todo el mundo han sufrido COVID prolongado. Es que es una cifra... 400 millones. No estamos hablando de una secuela rara, no, ni de una anécdota. Es una crisis sanitaria silenciosa, pero de una magnitud colosal. Totalmente. Hoy vamos a analizar a fondo qué sabemos sobre esto, basándonos en varias investigaciones recientes. Queremos entender la escala, el impacto económico, que es brutal, y sobre todo, qué pasa en el cuerpo. ¿Y qué respuesta hace falta? Es que esa cifra, 400 millones, lo cambia todo. Transforma por completo la percepción. Ya no podemos hablar de esto como, una complicación para unos pocos. ¿Qué significa recuperarse de una infección si para cientos de millones la enfermedad no termina del todo? Claro, si nunca se acaba. Esto ya no es solo un problema médico. Es un desafío para nuestros sistemas de salud, para las economías, para todo. Y mencionas la economía porque más allá del coste humano, que es inimaginable, el impacto económico es de una escala que cuesta hasta procesar. Sí, el informe que manejamos proyecta que solo para los países de la OCDE el coste podría superar el $1 billón. Cada año. Cada año. Pero la cifra que de verdad, que hiela la sangre, es la de Estados Unidos. Allí, el coste total estimado sube a $3.7 billones. Es un número casi astronómico. Cuesta visualizarlo. Para ponerlo en perspectiva, fíjate, el PIB de un país como Alemania ronda esa cifra. Increíble. Y es crucial entender de dónde sale un número tan monstruoso. No son solo las facturas del hospital o los medicamentos. No, claro. Una parte enorme de esos 3,7 billones es lo que los economistas llaman pérdida de calidad de vida. Y esto revela una vulnerabilidad enorme en nuestras economías. A ver, desglosa eso un poco. ¿Qué significa pérdida de calidad de vida en términos económicos, en la práctica? Pues significa millones de personas que no pueden volver a trabajar como antes, o que directamente no pueden trabajar. Ya. Significa una caída de la productividad brutal. Es el coste del dolor crónico, de esa niebla mental que te impide concentrarte, de la fatiga que te deja anclado en casa. Son todos esos factores que no tienen una factura directa, pero que son una sangría. Exacto. Una sangría constante para la sociedad. Creíamos que las pandemias eran un shock agudo, un golpe rápido, devastador, y luego la recuperación. El COVID prolongado nos enseña que el daño económico puede ser crónico, como una recesión de baja intensidad pero larguísima. O sea que ese modelo de parón y luego rebote que vimos en 2020 aquí no funciona. Esto es algo mucho más silencioso, ¿no? Y sostenido. Totalmente. Y esto obliga a replantearse el gasto en salud pública. Ya no puede verse como un gasto, y punto. Es una inversión estratégica para prevenir pérdidas económicas catastróficas. Claro. Desde esa perspectiva, una mascarilla de calidad, un filtro de aire en una oficina, no son gastos, son herramientas de política económica. La salud de la gente es el cimiento de la economía. Esas cifras son mareantes, la verdad. Y nos dan la dimensión macro. Pero para entender por qué pasa esto, por qué millones de personas no se recuperan, tenemos que mirar dentro del cuerpo. ¿Qué ha descubierto la ciencia sobre lo que deja el virus? Pues aquí la investigación ha dado un vuelco. Durante mucho tiempo pensamos en la COVID como una enfermedad, sobre todo respiratoria. Hoy sabemos que eso fue un error. Ya. Una de las claves del COVID prolongado parece ser la persistencia viral. El SARS-CoV-2 puede crear como escondites, reservorios, y quedarse en el cuerpo mucho después de la infección aguda. Y lo más inquietante es dónde se queda. El informe menciona que se ha encontrado en tejidos fuera de los pulmones, ¿verdad? Sí, y en lugares críticos. Se ha demostrado su presencia en el tejido cerebral. ¿En el cerebro? En el cerebro, en las arterias coronarias, en el intestino. Meses, incluso más de un año después de la infección. Esto ayuda a explicar la variedad de síntomas. Si tienes restos del virus o inflamación en el cerebro, puedes tener niebla mental. Claro. Si están en el sistema cardiovascular, pues taquicardias, dolor en el pecho. El virus no se va del todo, se atrinchera. Pero que el virus persista es solo una parte de la historia, ¿no? Por lo que entiendo, la otra es cómo reacciona nuestro propio cuerpo a eso. Esa es la otra pieza, que es igual de crucial. La desregulación del sistema inmunitario. El informe habla de dos cosas. Por un lado, el agotamiento de las células C. ¿Y eso qué es? A ver, imagina que las células T son los soldados de élite de tu sistema inmunitario.
Si les obligas a luchar sin descanso contra un enemigo que no desaparece, se agotan. Pierden eficacia. Exacto. Se vuelven disfuncionales. Y por otro lado, y esto es muy preocupante, se han detectado respuestas autoinmunitarias. O sea que el sistema inmunitario se confunde y empieza a atacar al propio cuerpo. Precisamente, en lugar de centrarse solo en el virus, ataca tejidos y células sanas. Así que tienes la tormenta perfecta. Claro. Por un lado, un enemigo que sigue ahí, escondido. Y por otro, tus propios guardias están o agotados, o peor, tan desorientados que empiezan a disparar a los suyos. Esta combinación es, probablemente, la responsable de esa inflamación crónica y de la cascada de síntomas. Vale. Si esa es la tormenta perfecta, la pregunta es, ¿tenemos paraguas? ¿Hay algo que se pueda hacer para evitarlo o para tratarlo? La prevención sigue siendo, con diferencia, lo más eficaz. Y lo primero es, sencillamente, no infectarse. Y aquí cosas como las mascarillas en sitios cerrados y, sobre todo, mejorar la ventilación, siguen siendo cruciales. Y luego están las vacunas. Los datos sobre las vacunas son curiosos. El informe dice que reducen el riesgo en adultos, sí, pero con una efectividad que varía muchísimo, entre un 15 y un 70%. La media es del 40%. Sí. Sinceramente, un 40% de media a mucha gente le puede sonar a poco, ¿no? Significa que la estrategia de me vacuno para evitar el COVID prolongado no es tan sólida como pensábamos. Es una pregunta muy pertinente. Esa horquilla tan amplia nos dice dos cosas. La primera es que una reducción media del 40% es significativa. Si puedes reducir tu riesgo casi a la mitad, es una herramienta que no puedes ignorar. Bueno, sí. Pero la segunda, y es lo que apuntas, es que no es una armadura infalible. La protección varía muchísimo de una persona a otra, seguramente por la genética, el estado de su sistema inmunitario, la variante. Claro. Nos avisa de que no podemos confiar solo en las vacunas como la solución mágica. Son una capa de protección vital, pero necesitamos más capas. ¿Y si a pesar de todo te infectas? ¿Hay tratamientos que puedan reducir el riesgo durante la infección? Se menciona el antiviral Nirmatrelvir, el Paxlovid. Sí, y aquí la palabra clave es ¿cuándo? El momento lo es todo. Antivirales como ese han demostrado que pueden disminuir el riesgo, pero con una condición. Tienes que tomarlos en la fase aguda, en los primeros días, en los primeros 5 días desde que tienes síntomas. El objetivo es frenar en seco la replicación del virus. La idea es que si reduces la carga viral inicial, limitas que el virus pueda crear esos reservorios y evitas que el sistema inmunitario se vuelva loco. Lo cual nos lleva a otro problema. Necesitas un diagnóstico súper rápido y acceso inmediato al tratamiento, y eso no siempre es fácil. Para nada. Y esto ya sugiere que la solución va más allá del médico de cabecera. De hecho, el artículo de Nature Medicine que citamos lo eleva a un desafío global, político y de investigación. Totalmente. El artículo traza una hoja de ruta muy clara. No basta con que los médicos intenten tratar los síntomas uno a uno, a menudo con pocas herramientas. Claro. Se necesita una estrategia global y coordinada. Primero, para investigar a fondo los mecanismos, o sea, qué falla exactamente a nivel molecular. Y segundo, para desarrollar diagnósticos fiables. Ahí tocas un punto clave. El diagnóstico es un laberinto, ¿no? No hay un análisis de sangre que te diga, tienes COVID prolongado. No. Y los pacientes a menudo se enfrentan a un peregrinaje de médico en médico. A que no les crean, a que les digan que todo está en su cabeza. Ese es uno de los grandes dramas de esta enfermedad, la lucha por la validación. Como los síntomas son tan variados y a menudo invisibles, la fatiga, el dolor, la niebla mental, y los análisis normales suelen salir bien. Pues se enfrentan al estigma, exacto. Por eso es tan urgente encontrar biomarcadores objetivos. Y claro, el objetivo final es desarrollar tratamientos específicos y eficaces para la fase crónica, que ahora mismo no los tenemos. Todo esto necesita una inversión masiva y colaboración internacional sin precedentes. Y para que nadie piense que esto es solo un problema de adultos en edad de trabajar, el informe nos da un dato final que es especialmente duro. El de los niños. Sí. Según el CDC de Estados Unidos, un 1,3% de los niños en ese país tuvieron COVID prolongado en 2022. Puede parecer un porcentaje pequeño, pero si lo aplicas a la población infantil total, son cientos de miles de niños, solo en un país. Y este punto es crítico. Las consecuencias son potencialmente devastadoras. El impacto en el neurodesarrollo de un niño que sufre niebla mental o en su vida social si tiene una fatiga que le impide jugar.
claro, le puede afectar para toda la vida. Puede dejar secuelas para toda la vida. Esto añade una capa de urgencia moral a esa llamada a la acción. No podemos permitirnos tener una generación de jóvenes con su potencial mermado por las secuelas de este virus. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué imagen final nos queda? Yo veo un panorama muy claro. Primero, una escala humana y económica que redefine la pandemia. 400 millones de afectados y un coste de billones, que es un lastre para las economías. Segundo, una realidad biológica que es como una guerra civil en el cuerpo. Un virus que se esconde y un sistema inmunitario que o se agota o se vuelve contra sí mismo. Tercero, que aunque tenemos herramientas como las vacunas o los antivirales, pues no son infalibles. Su eficacia varía. Y los tratamientos dependen de una intervención muy temprana que no siempre es posible. Y por último, y quizá lo más importante, hay un clamor de la comunidad científica para que esto se trate como lo que es, una crisis global que necesita una respuesta coordinada, con financiación y sostenida en el tiempo. Exacto. No se va a solucionar con parches ni con esfuerzos aislados. Si hay una reflexión final que se desprende de todo esto, es que el COVID prolongado nos obliga a demoler el concepto tradicional de recuperación. La idea de que una vez que pasas la fiebre se acabó la historia ha quedado obsoleta. Esta enfermedad desafía nuestra comprensión de las patologías crónicas posvirales y nos recuerda que las infecciones pueden tener consecuencias para toda una vida. Es un cambio de paradigma para la medicina y para la salud pública. El análisis nos deja con una idea para darle vueltas. Si un virus que considerábamos sobre todo respiratorio puede persistir en el cerebro y en el corazón meses o años después, ¿qué nos enseña esto sobre cómo debemos prepararnos para futuras amenazas sanitarias? Y sobre todo, ¿qué otras enfermedades que creíamos superadas podrían estar dejando secuelas silenciosas que todavía ni hemos empezado a buscar?